estamos de regreso y mi querido Tomás Espinosa, listísimo con el tema de hoy, Angie. Y el tema de hoy es... ¿Por qué sentimos mello? ¿Se acuerdan de Chiqui Drácula? Uy, No. bastante. A mí me daba mucho miedo Chiqui Drácula. Tú no, oye, no, estaba chiquita. ¿No te Sé quién es Drácula y Chiqui Drácula, me imagino que es algo chiquito. Sí. Era Carlitos Espejel, Sí. haciéndola de Chiqui Drácula, pero yo era muy chiquita y yo sí me la creía, me daba miedo. ¿Se sentías mello? Ay. Sí, sentía mello. Oye, pero hay muchas cosas en esta vida que nos dan miedo, ¿no? Sí, muchas cosas que nos dan miedo. Pero, ¿qué les parece si iniciamos con qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Mira, de entrada es una de las 5 emociones básicas del ser humano, junto con la alegría, el enojo, la tristeza, el amor y el miedo. Entonces están insertos en nuestra estructura, nuestro estuche. Es parte de. Es parte de. ¿Y cómo lo podemos definir? Es como esta alerta que nos dice si tenemos los recursos suficientes para enfrentar la situación, a vivir, a venir. Esa definición creo que nos resuelve muchas dudas, porque entonces es una alerta que es natural. Exactamente, Angie. Es decir, no podemos dejar de vivir o de sentir miedo. Y estas teorías de decir vamos a evitar el miedo, pues a mí no me gustan mucho porque va un poquito en contra precisamente de esto. Por ejemplo, tú dices... De nuestra naturaleza. De nuestra naturaleza. Y sobre todo, Claudia, de evaluarte y escucharte si realmente tienes los recursos a la mano para enfrentarlo. Estás en el piso 10. Dice, yo soy muy valiente, no tengo miedo de tirarme. Uy. A ver, cuate, hay que escuchar el miedo porque realmente... Te vas a morir. Te vas a morir o te vas a Quebrar fracturar algo, ¿no? ¿Sí me Oye, explico? pero sí existen los famosos Juan sin miedo. ¿Qué es eso? Sí, la gente muy valiente, ¿no? La gente que se enfrenta a... O si tienen miedo y se ven muy rudos. Claro, exactamente. Pero fíjate, Claudia, que sí es una pequeña evaluación cortita de tus recursos, finalmente. O sea, no hay un Juan sin miedo tan tonto, es decir, porque ante la situación tú evalúas y dices, sí cuento con los recursos, va, me enfrento. ¿Sí me explico? O sea, sí tenemos recursos para enfrentarla. Haces la introspección y dices, va, órale, me lanzo. Y el miedo, de alguna manera, lo afrontas, lo evalúas y dices, va. O sea, sí existe, pero sí cuento con qué. Me pasó a mí Ok. el fin de semana que me subí en una feria a ¿cómo se llama? A la rueda de la fortuna. Y yo pues nunca me había subido bien valiente y me subí, me dio un chorro de miedo. Y justamente lo que estás diciendo me causa mucho, o sea, me retumba porque me dio miedo de caerme. Exacto. Dije, aquí me voy a caer y ya valí. Nos vemos, amigos. Sí, pero fíjate, muy seguramente, Angie, cuando tienes el miedo a subirte, te vas, te sientas, ves las cuestiones de seguridad, ves con quién te acompaña y entonces los recursos se van haciendo visibles ante tu situación y dices, va. Entonces el miedo no que desaparezca, pero tiene un efecto diferente, ya se vuelve distinto. Aquí hay una cosa muy importante, mira, cuando analizamos los recursos, si por ejemplo, tú dices, estoy en una situación frente a un animal, en la selva frente a un animal hambriento, miedo. ¿Tengo los recursos para enfrentarlo? No. No. Entonces, ¿qué hago? Entonces tomo una decisión y salgo corriendo. Ajá. Tengo en la casa una cucaracha. Me da miedo. Pero es volador. Sí. Pero pregunta, ¿tengo los recursos para enfrentarlo? Pues Sí, zapato. la chancla, exacto. ¿cómo no? Pero entonces hay que venir. ¿Por qué? Aún y cuando tengo los recursos para enfrentarlo, tengo miedo. Ok. Y vamos a una situación de lo que hablamos en programas pasados, de cómo entonces mi niño nace o aparece para sentir esta situación de miedo porque no me siento todavía confortable con los recursos que yo sé que tengo para enfrentar la situación. Entonces, de alguna manera pudiera ser, no sé si baja autoestima, pero sentir que tenemos pocos recursos cuando somos personas muy miedosas. Aunque tenga los suficientes. Ok. ¿Me explico? Ahorita mencionabas una cuestión ahí de caso familiar con tu niño, ¿no? Dices, oye, pues tiene los recursos precisamente para entonces viajar en un asiento con el copiloto. A ver, esta situación entonces es situación de tratarla internamente, ¿no? Con la persona o con las personas que te están haciendo sentir ese miedo. Porque también hay personas que te hacen sentir el miedo, que te hacen creyente de no tener los recursos suficientes para enfrentar las situaciones. ¿Sí? Oye, ¿y qué me dicen de las personas que le tienen miedo a las cosas, miedos irracionales? como fobias. No, como si seguramente esto malo va a pasar y lo otro malo y todo lo malo ok. te va a pasar a ti. Pesimista. Sí, exactamente. Y entonces escuchas las noticias y a mí me pasó igual. En la pandemia lo vivimos, ¿no? De que escuchabas que alguien se enfermaba y venía el miedo. A ver, vuelvo a lo mismo, claro. Fíjate, ¿ustedes tienen miedo, por ejemplo, de quedarse sin ningún peso en la edad avanzada, en la vejez? Sí. Pues seguramente sí. Dices, a ver, ¿qué pasaría si me llego a quedar así? ¿Me voy a morir de hambre?
voy a dejar de ser feliz, no va a haber nadie que me dé un poquito de ayuda. Pues la verdad es que empiezas, Claudia, entonces sus miedos irracionales a ponerles pensamientos factibles y positivos para que la situación cambie el entorno. ¿Me Oye, explico? Tomás, y ahora que estamos hablando de que el miedo es una respuesta natural de nuestro cuerpo, importante decir que es o no es negativo. Fíjate, las emociones básicas son placenteras o displacenteras. No son ni positivas ni negativas, simplemente existen. Pero yo no le daría una connotación al miedo de negativo. Al contrario, de muy positivo, porque es una alerta que tienes que ver y evaluarte a ti mismo. O sea, la alerta está diciendo qué es lo que no tienes para, si no cuentas con ellos, Angie, ¿qué haces para desarrollarlos? ¿Qué haces para incorporarlos? ¿Qué haces para tenerlos? Justo porque, como nos mencionabas, que hay diferentes pues estados, entre ellos el miedo. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza también es una respuesta natural. Así porque es. Porque muchos dicen, está mal que estés triste, no Exacto, llores, Angie. no estés triste. Exacto. No Vibra tengas miedo. alto, vibra alto, ¿no? Mira, No, llega a fallecer un familiar. Dice, no te pongas triste. A ver, no. Tengo que reconocer la Claro. tristeza dentro de mi cuerpo y de mis emociones, precisamente para ubicar esa separación, esa pérdida, ese desapego, como quieras llamarle, pero tienes que reconocer que la tristeza está ahí presente y hacerla parte de ti. Tú que sabes mucho de todo. Y de si no todo, lo invento Tomás. allí. Sí, cuando alguien llora, tú le dices, no llores, o ¿qué le dices? No, al contrario, o sea, vive la emoción completamente Claro. en tu alma para que reconozcas qué emociones, sentimientos, creencias tienes que volver a reubicar a partir de esa situación. A ver, divorcio, ¿te da miedo divorciarte? A ver, vamos a enfrentar esa situación del miedo a divorciarte. ¿Por qué tienes ese miedo? ¿Por qué le Confróntalo. tengo miedo? ¿Por qué le tengo Exacto. miedo? ¿Qué recursos crees que no tienes para enfrentar la situación? ¿Me explico? Entonces, hay una tristeza, te dejó la pareja, vas a llorar, hay tristeza, hay miedo. Todo hay que enfrentarlo. Y en la terapia hay que vivirlo de esa manera. Si no confrontamos, si no vivimos las situaciones que estamos realmente caminando en la vida, pues cómo diantre las vas a ubicar y las vas a trabajar, ¿no? Maravilloso. La verdad es que también, aunque el miedo, considero igual que tú, que el miedo es útil, también no podemos permitir que el miedo nos paralice, como no podemos dejar que la tristeza nos invada forever, ni el enojo nos invada siempre. O sea, tenemos que darle como su justa proporción. Así es, exactamente. ¿Tienes miedo a emprender un negocio, un proyecto? ¿Tienes los recursos? Evalúate. Sí, porque si existe el miedo aún, no los tienes, ¿qué incorporas? Aquí hay dos caminos. ¿Los tienes, no los tienes? ¿Qué vas a hacer con eso? Oigan, como la película de Intensamente que nos enseñó justo Sí, que las emociones. que todas las emociones ahí están. En Ay, diferente la voy a ver hoy. cantidad. ¿No la Sí, viste? veámosla hoy. No, ya la vi, pero la Sí, quiero pero volver a ver. otra vez. Porque qué interesante lo que acabas de decir y qué importante que tengamos un equilibrio de todas estas emociones. Yo no sabía que el miedo era una de nuestras esencias, ¿no? Es esencial, nada más hay que su justa medida y trabajarlo. Porque si nos exacerbamos en el miedo, si nos vamos más allá de lo permitido, entonces sí podemos caer en una paranoia o en una inmovilidad en la vida. Sí. Sí, y entonces eso pues tampoco está chido, porque entonces no avanzas, no creces, no evolucionas por tantos temores y No miedos. es lo que queremos. Maravilloso. Señores, señoritas. Tomás, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu conocimiento. Danos por favor tus redes Mis redes sociales. sociales, Tomás Espinosa con Z en mi Facebook, Instagram y YouTube, chicos. Sensacional. Continuamos con más de nuestra mañana. Viene la chica retro de este programa en unos instantes más.